Esta es la prisión más fuertemente custodiada de México. Altas cercas de malla, enormes torres de vigilancia. La zona es una zona de exclusión aérea. Esta prisión se considera imposible de escapar. Sin embargo, hoy alguien escapará. Este alguien resulta ser el narcotraficante más poderoso del mundo, el Chapo. No usará violencia, ni trepará la cerca. Todo lo que hará será entrar en una ducha y desaparecer. Esta es la historia de cómo el Chapo se convirtió en uno de los narcotraficantes más exitosos en la historia de la humanidad, cómo fue perseguido por las autoridades durante décadas y cómo logró escapar de ellas una y otra vez. Y es la historia de cómo una entrevista con un actor de Hollywood y un motor de coche averiado finalmente lo hicieron caer. Joaquín Archibaldo Guzmán Loera nació el 4 de abril de 1957, en una familia pobre de un barrio pobre, la localidad de La Tuna en la Sierra Madre de México. Los niños aquí no crecen deseando ser astronautas, bomberos o doctores. Quieren convertirse en narcotraficantes. Es una forma de ganar dinero, y el dinero es una salida. La gente llamará a Guzmán el Chapo por su altura. No mide más de 1,67 m. El Chapo deja la escuela temprano. Ni siquiera termina la primaria. En cambio, pasa su tiempo trabajando en los campos de marihuana y amapola, una tradición familiar. Desde joven, el Chapo es extremadamente ambicioso. Hace amistad con grandes nombres de la escena local de drogas, decidido a ascender en las filas del crimen organizado mexicano. Primero, se convierte en un llamado solucionador de problemas. Cada vez que un camión de envío de drogas se retrasa, el Chapo elimina a la persona responsable. Su actitud inflexible lo hace confiable y se acerca al capo del cartel de Guadalajara. Cuando el jefe es arrestado, el Chapo mantiene el negocio en funcionamiento y finalmente establece su propia organización con otros traficantes, el Cartel de Sinaloa. Organiza aviones, camiones y vagones de tren para entregar cocaína y heroína en Estados Unidos, e incluso construye túneles fronterizos, una habilidad que le será útil muchos años después. En esos primeros años, un incidente realmente pone a El Chapo en el mapa. Este es Juan Jesús Posadas. Es el arzobispo de Guadalajara y cardenal, uno de los rangos más altos en la iglesia. Posadas es un hombre popular, aboga por los pobres y condena públicamente el narcotráfico. En este momento, se dirige al aeropuerto para reunirse con un embajador del Vaticano. Al mismo tiempo, el Chapo y sus guardaespaldas entran en el estacionamiento. Están allí para tomar un vuelo hacia la ciudad turística de playa Puerto Vallarta, uno de los lugares favoritos de El Chapo para ir de fiesta. No sabemos exactamente lo que pasó en ese estacionamiento después. Sin embargo, una cosa que sí sabemos con certeza es que el cardenal no sobrevivirá. Esta es la versión oficial. Estos hermanos manejan una operación de narcotráfico desde Tijuana. Están en guerra con el Chapo y su cartel. Luchan por el territorio del tráfico de drogas y de alguna manera se enteran de que el Chapo va a estar en el aeropuerto ese día. Así que uno de los hermanos y un grupo de pistoleros corren allí para tenderle una emboscada. Cuando lo ven a él y a sus guardaespaldas, salen de sus coches y abren fuego. El Chapo y sus hombres corren hacia el edificio de la terminal, cubriéndose tras coches en el aparcamiento. Está lloviendo balas, pero de alguna manera logran escapar sin recibir un golpe. El fallido asesinato deja 7 muertos, entre ellos el cardenal. Esta es la versión de los hechos que las autoridades informarán públicamente. Posadas quedó atrapado en el fuego cruzado, en el momento y lugar equivocados. Pero hay dudas sobre esta historia. Su muerte no parece una coincidencia. Los expertos forenses dirán más adelante que es probable que el tirador matara al cardenal deliberadamente. Recibió 14 disparos a quemarropa. Más tarde, las autoridades sugieren que el tirador había confundido los coches. El Chapo conduce regularmente un Mercury Grand Marquis blanco, el mismo modelo en el que se sentó Posadas ese día. El tirador pensó que era el coche del Chapo y abrió fuego. Pero el cardenal llevaba su túnica cuando le dispararon. No estaba vestido en absoluto como un narcotraficante. Si el pistolero lo mató a corta distancia, ¿cómo pudieron confundirlo con el Chapo? Años después, el sucesor de Posadas hará una acusación seria. Afirma que el asesinato del cardenal fue un crimen de Estado. Fue un crimen de Estado, llevado a cabo por la Policía Judicial Federal, es decir, por la policía de la PGR. Cree que la policía realizó el asesinato para el gobierno mexicano. Posadas había acusado a funcionarios del gobierno de tener vínculos con estos cárteles. Hasta el día de hoy, sigue siendo un misterio. ¿Qué pasó realmente en 1993 en el aeropuerto de Guadalajara? Hace apenas 2 meses, el Chapo fue capturado y llevado a la prisión de máxima seguridad de Altiplano. Ahora, el grupo está trabajando en un plan para sacarlo. Comienzan adquiriendo una propiedad antigua a 1 kilómetro de la prisión. Luego, compran un almacén viejo cerca. Allí almacenan armas y una camioneta blindada. Luego contratan trabajadores para un trabajo muy específico.
cavar un túnel sofisticado. En 1993, después del tiroteo en el aeropuerto de Guadalajara, el gobierno mexicano puso una recompensa por el Chapo. Solo pasaron 2 semanas hasta que fue encontrado y arrestado. Él niega ser responsable de la muerte del cardenal. Insiste en que él era el supuesto objetivo del tiroteo. En última instancia, las autoridades le creen. No lo acusan de homicidio, solo de tráfico de drogas. Es condenado a 20 años en una prisión mexicana, pero sigue dirigiendo el cartel de Sinaloa desde la cárcel. A través de sus abogados, da órdenes a sus más cercanos aliados. No necesita estar en la sala para mover los hilos. Su imperio funciona mediante instrucciones susurradas y movimientos cuidadosamente coordinados. En 2001, el Chapo ya estaba harto de la vida en prisión. Además, la Corte Suprema de México acaba de aprobar una ley que facilita la extradición de criminales como él a Estados Unidos. Es hora de salir. La versión oficial de su primera fuga de prisión es espectacular. Supuestamente, soborna a un guardia que lo ayuda a subir a un carrito de lavandería. El guardia luego empuja el carrito fuera de la celda, por los pasillos y a través de una puerta sin vigilancia hasta el estacionamiento. El Chapo salta y se mete en el maletero de un coche. El guardia entra, abre la puerta exterior de la prisión. Después de una rápida inspección, el coche es dejado pasar. Nadie revisa el maletero. Pero, de nuevo, esa es solo la versión oficial. Varios autores y periodistas no la creen. Uno argumenta que los puntos de control de la prisión estaban equipados con sensores de calor y movimiento, capaces de detectar cualquier criatura viva, incluso un gato. Eso significa que las alarmas se habrían activado. En cambio, los periodistas sugieren que el Chapo pudo haber salido de la prisión vestido con un uniforme policial, escoltado por otros oficiales corruptos. De una manera u otra, la corrupción sistémica probablemente jugó un papel, y el Chapo puso en uso su recién adquirida libertad. En los años siguientes, el panorama del cartel mexicano cambia dramáticamente. En 2002, el líder del cartel de Tijuana es asesinado en un tiroteo con la policía. Uno de los hermanos que supuestamente había intentado asesinar a El Chapo en el aeropuerto. Un año después, el líder del cartel del Golfo es arrestado. 2 grandes carteles ahora están sin liderazgo. El Chapo ve una oportunidad. Él avanza hacia Tijuana y el territorio del Golfo, desencadenando combates brutales. Nuevo Laredo, una zona a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, prácticamente se convierte en zona de guerra. Antiguas fuerzas del ejército mexicano comienzan a trabajar para el Chapo. Se enfrentan con lo que queda del cartel del Golfo, cuyos combatientes principales fueron en parte entrenados por Estados Unidos. Al principio, la violencia resulta en más de 1000 muertes, muchas de ellas civiles. Y eso es solo el comienzo. En 2006, Felipe Calderón se convierte en el nuevo presidente de México. Decidido a combatir el crimen organizado, declara la guerra a los carteles y despliega al ejército. La violencia se intensifica de manera dramática. Entre 2007 y 2014, más de 160,000 personas murieron en el curso de la guerra contra las drogas en México. En estos años de derramamiento de sangre, el Chapo asciende. Se convierte en el criminal más buscado del mundo, transformando al cartel de Sinaloa en una de las organizaciones criminales más poderosas de la historia. Se convierte en el principal proveedor de drogas a Estados Unidos: cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo. El cartel de El Chapo opera en 50 países y genera miles de millones de dólares en ganancias cada año. A su vez, el Chapo se vuelve extremadamente rico, llegando eventualmente a la lista de multimillonarios del mundo de Forbes. No es de extrañar que sea difícil mantenerlo encerrado. El comando de rescate del Chapo necesita conocer la ubicación exacta de su celda, por lo que introducen en la prisión un reloj GPS disfrazado de alimento. Ahora los trabajadores saben en qué dirección necesitan cavar. A lo largo de un año, excavan un túnel sofisticado, una construcción compleja, cuidadosamente planeada, que cuesta aproximadamente $5 millones. El túnel tiene 1,5 kilómetros de largo y 1,70 metros de alto. Está reforzado con un marco de madera. Hay luces e incluso un sistema de ventilación. Cavar un túnel genera mucha tierra, por lo que los trabajadores construyen un sistema de rieles con una motocicleta adaptada para mover la tierra fuera del túnel. La construcción también está destinada. Andrew Hogan es un agente de la Agencia de Control de Drogas, DEA. Quiere capturar al narcotraficante más poderoso del mundo, quizás de la historia. Actualmente está buscando aliados, pero pronto descubre que, de alguna manera, no hay un grupo operativo, ni equipo, ni siquiera un solo agente federal asignado a la tarea de llevar al Chapo ante la justicia. Así que toma una clase de español y se prepara para mudarse a México. Mientras tanto, uno de los colegas de Andrew en Estados Unidos logra obtener el PIN del BlackBerry del Chapo gracias a alguien de su círculo cercano. Rastrea su teléfono hasta el resort vacacional de Cabo San Lucas. El colega llama inmediatamente a Andrew. Están emocionados y así transmiten la información a las autoridades en México. La DEA y la policía mexicana se dirigen rápidamente al lugar donde presuntamente se esconde el Chapo, pero no hay rastro de él. Luego de ubicar la señal del teléfono del Chapo en una de las 3 mansiones cerca del resort de Cabo San Lucas. Esta vez es un éxito, él está allí. Pero antes de que lleguen las fuerzas, el Chapo escapa por la puerta trasera. De alguna manera, consigue llegar a una pista de aterrizaje sin ser atrapado y es llevado a salvo. El Chapo siempre parece ir un paso por delante. Cambia constantemente sus tarjetas SIM y teléfonos y simplemente engaña a las autoridades. Supuestamente, dijo un agente de la DEA. Pero Andrew Hogan no se rinde.
En mayo de 2012, se traslada a Ciudad de México con su familia y se hace cargo del caso Sinaloa. En los meses siguientes, él y su equipo comienzan a interceptar a miembros del círculo íntimo del Chapo. Poco a poco, descubren el complejo sistema de comunicación del cartel. ¿Con qué frecuencia se cambian los números, posibles nombres en clave y ubicaciones GPS? Poco a poco, empieza a surgir una imagen. Un día, el Chapo parece querer conocer a un subordinado en persona y envía a uno de sus choferes a recogerlo. Hogan rastrea su teléfono. El chofer finalmente llega a un lugar en Culiacán. La señal conduce a un grupo de 5 casas. Hogan organiza una operación de captura con decenas de marines mexicanos, helicópteros y camiones, y él mismo se une a la misión. Rodean la propiedad y irrumpen en el interior, pero una vez más, el Chapo ha desaparecido. En su lugar, encuentran una bañera extrañamente situada que cubre la entrada a un túnel que conduce a las alcantarillas de Culiacán. Pero esta vez, los marines logran seguir la pista del Chapo. 3 días después, descubren que uno de sus hombres lo había llevado a la ciudad costera de Mazatlán, a un hotel. Los marines entran en la 4ª planta del hotel. Irrumpen en la habitación 401, dirigiéndose directamente al dormitorio. El Chapo está con su familia. Se atrinchera en el baño con un rifle de asalto. Su esposa suplica a los soldados que no hagan daño a sus hijas. Poco después de que el Chapo se rindiera, lo atraparon. El trabajo de Andrew Hogan ya ha terminado. Atrapó al hombre más buscado del planeta y se preocupa por la seguridad de su familia, que se mudó con él a México. Así que suben a un avión de vuelta a Estados Unidos. Mientras tanto, Estados Unidos está presionando con fuerza para su extradición. Probablemente sería su perdición, el fin de su reinado, el momento de otro túnel. El equipo de rescate y los trabajadores logran localizar el lugar exacto de la ducha de la celda del Chapo. Construyen un pasadizo vertical de 10 metros que conecta los túneles con la celda, incluyendo una escalera. El excavar y taladrar genera mucho ruido. Varios internos se quejan, pero los guardias les ignoran. El equipo de rescate del Chapo logra completar el túnel de 5 millones directamente en su celda, sin que nadie interfiera. Solo queda romper el suelo de la celda, y así llega el día. El Chapo se sienta en su cama. Una cámara de vigilancia lo vigila de cerca. La cámara también graba el audio. Se puede oír la televisión. El volumen está al máximo. Pero también se oyen fuertes golpes. Probablemente alguien está rompiendo el suelo de la celda. El Chapo comienza a pasear de un lado a otro por su celda. Al cabo de un rato, camina hacia su ducha, se agacha y vuelve a su sitio de la cama. Se quita los zapatos, se sienta un segundo. Luego camina detrás de la pared de la ducha. Y simplemente desaparece. Se colla por el agujero en el suelo. Mide solo 50 por 50 centímetros de ancho. 1 metro más abajo encuentra apoyo en una escalera. Baja 10 metros hasta llegar al túnel. Alguien ya le está esperando, probablemente el hermano de su esposa. El rescatador se sienta en la motocicleta. El Chapo sube por detrás. Juntos hacen el trayecto de 1,5 kilómetros hasta el otro extremo del túnel. Cuando llegan, el Chapo y su acompañante suben por una pequeña escalera por el conducto de salida. Acaban en una casa sin terminar, cubierta de material de cuadro. Conducen una corta distancia hasta un almacén y cambian a una camioneta. Luego conducen durante 2 horas, hasta llegar a una pista de aterrizaje. Ya hay un avión esperando. Abordan y vuelan a Sinaloa. 2 meses después, uno de los hijos de El Chapo publica un tuit. Estoy bien aquí. Ya sabes con quién. Presumiblemente con su padre. El tuit está etiquetado con una ubicación, Costa Rica. Retrocedamos un segundo. Algunas cosas sobre esta espectacular fuga simplemente no tienen sentido. Hay imágenes de video de los guardias mirando sus pantallas mientras el Chapo desaparece. Y aún así les toma 20 minutos revisar una celda. Incluso esperan unos minutos más antes de finalmente entrar y revisar el agujero de escape. Además, parece poco probable que la construcción de un túnel así pasara desapercibida. Después de todo, los reclusos se quejaban activamente por el ruido del taladro. Una gran mayoría de mexicanos creía que la fuga fue un trabajo interno. Poco después de la segunda fuga de prisión de El Chapo, el director de la prisión y otros 2 funcionarios fueron despedidos. Luego, 4 funcionarios mexicanos fueron acusados. 2 eran miembros del Servicio Secreto de México, con base en la prisión. Los otros 2 eran guardias que se sentaban en la sala de control, monitoreando la celda de El Chapo. La acusación es que le vendieron a El Chapo un tiempo valioso al no dar la alarma una vez que el narcotraficante se había ido. El Chapo nuevamente se convierte en uno de los criminales más buscados del planeta. La presión para finalmente llevarlo ante la justicia es mayor que nunca. La caza ha comenzado. Luego, El Chapo hace un movimiento loco. Sabe que es considerado una leyenda en México y quiere aún más fama. Una película sobre su vida en la pantalla grande. Sean Penn ya está involucrado en una producción sobre él, junto con la actriz mexicana Kate del Castillo. Castillo logra contactar a El Chapo y sus asociados. Finalmente, El Chapo accede a reunirse con ella y con Sean Penn en persona para hablar sobre la película mientras, técnicamente, está prófugo. Sean Penn entrevista a El Chapo sobre su carrera como narcotraficante, una historia que luego fue publicada por The Rolling Stone. En ella, Penn revela que los ingenieros del túnel de escape de El Chapo han sido enviados a Alemania para 3 meses de entrenamiento adicional intensivo, necesario para lidiar con el nivel freático bajo la prisión. Debajo de su sonrisa, hay una certeza en su expresión facial. Una pregunta me viene a la mente al observar su rostro, tanto mientras habla como mientras escucha. ¿Qué es lo que elimina toda duda de los ojos de un hombre? ¿Es el poder, la claridad admirable o la falta de alma?
Pero según fuentes gubernamentales, la entrevista también es un factor crucial para que los investigadores se acerquen a El Chapo. Aparentemente, todo el tiempo están vigilando de cerca los movimientos de Penn y Castillo. Es el 9 de octubre de 2015. Las fuerzas especiales mexicanas se acercan a él en las montañas de Sinaloa. Después de un rato, en realidad lo localizan. Solo tiene un guardaespaldas con él. Este es su momento. Se lanzan tras ellos, persiguiéndolos a través del terreno. A medida que se acercan, el Chapo cae de un acantilado. Su guardaespaldas lo encuentra y lo lleva a lo profundo del bosque. Las fuerzas especiales los pierden de vista y escapan. Un fracaso catastrófico. Pero las autoridades no abandonan la búsqueda. En enero de 2016, tienen otra oportunidad. Los marines logran localizar a El Chapo una vez más en la ciudad costera de Los Mochis. La pista proviene de un pedido de tacos realizado desde una camioneta blanca. Testigos dicen que el conductor es uno de los hombres de El Chapo. Los marines comienzan a vigilar el automóvil. Finalmente, los lleva a una casa segura. Unas horas más tarde, los soldados irrumpen en el lugar. Los pistoleros del cartel intentan detenerlos. Se desata un tiroteo. Los marines finalmente llegan al segundo piso, luego al techo, pero El Chapo se ha ido. Fiel a su estilo, él y uno de sus hombres escaparon a través de un túnel oculto. En este momento, están saliendo de un túnel de desagüe a corta distancia, justo frente a un Walmart. El Chapo y sus hombres necesitan escapar rápidamente. Roban un coche con las armas en mano, pero después de conducir solo unas pocas cuadras, el coche se descompone, así que lo abandonan y pierden tiempo valioso. Luego toman otro coche y logran incorporarse a la carretera, pero ya es demasiado tarde. La policía finalmente arresta a El Chapo, uno de los personajes más poderosos de la historia. Los carteles de drogas más poderosos. Les dice a los oficiales, todos ustedes van a morir. Supuestamente, 40 de sus asesinos están en camino para liberarlo, pero es entregado a los marines, y se acabó. Después de una década de escondidas y escapes repetidos, probablemente protegido por la corrupción sistémica, El Chapo finalmente ha sido capturado. Más tarde ese día, el presidente mexicano tuitea: misión cumplida, lo tenemos. Poco después, El Chapo fue extraditado a Estados Unidos, lo único que realmente tenía. El 17 de julio de 2019, 3 años después de su segundo escape, fue sentenciado a cadena perpetua en la prisión Supermax de Colorado. Ahí permanece encerrado hasta ahora.